Diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Se van encendiendo las luces en esta mañana del día viernes que nos toca transitar. En el día de hoy, como siempre, les damos la bienvenida a DTV Noticias. No me creen que en el Capitolio norteamericano nos están viendo, por eso también es DTV News. Esto es para la gente que también está del otro lado, pero vamos a estar repasando en esta hora todo lo vinculado a la actividad que dejó esta semana el Parlamento Nacional, específicamente la Cámara de Diputados, y en este sentido las repercusiones que dejó la llegada de Alberto Fernández el 1 de marzo al Parlamento Nacional con su discurso, los puntos, lo que gustó, lo que no gustó, las metas, cómo está el país. De todo esto estuvieron hablando en el día de ayer a lo largo de la programación los representantes de esta Cámara, y por eso vamos a empezar ya inmediatamente a escuchar uno por uno. En este caso vamos a ver qué dijo Alderete, el diputado del Frente de Todos, sobre el discurso del presidente. Coincido con muchas de las cosas que dijo el presidente ayer en su discurso, por ejemplo, con una parte de la justicia, que la justicia tendrá que justamente devolver ese pedido que se viene haciendo. ¿Qué ha pasado con ese viaje último que han hecho al Lago Escondido? Eso tienen que explicar, porque cómo es la convivencia entre un sector político con empresariado. Es decir, nosotros la hemos sufrido y la sufrimos en carne propia, la persecución de esa parte de la justicia en armado de causa, de distinto, porque siempre hemos sido descalificados, ¿no? Siempre nos han tratado como delincuentes. Y una parte de la política también se ha montado en eso de que muchas veces esos poderosos que se creen dueño y señor de nuestro país siempre nos han demonizado. Pasaba entonces así la palabra de Juan Carlos Alderete, y también en esta pantalla estuvo hablando el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, sobre, la situación que decía Alberto Fernández de un crecimiento económico que algunos todavía no lo ven. ¿Qué decía del Caño? Me parece que hubo dos partes del discurso, ¿no? La primera, si se quiere, fue descriptiva, con datos que me parece que intentó mostrando con esta modalidad de buscar ejemplos de personas sobre las políticas que él defendió. Más allá del recurso del que se habló bastante, después es difícil, ¿no? Pensar en que, un ejemplo sobre crédito hipotecario, una persona pueda dar cuenta de una realidad extendida en la Argentina. En realidad, más bien es difícil encontrar, porque no hay acceso al crédito hipotecario, porque los hipotecados UBA que fueron estafados con el macrismo luego no tuvieron una respuesta de parte de Alberto Fernández, que prometió en campaña electoral, me acuerdo muy bien. También estuve con él en los debates presidenciales y hizo muchas promesas, entre otras el tema de los hipotecados UBA, y no lo cumplió. Entonces, primera parte, hay un crecimiento de la economía, un crecimiento de la economía que se llevaron los cuatro vivos de siempre, que Alberto Fernández dijo que esta vez no se los iban a llevar, ¿no? Ese crecimiento de la economía, y los salarios, las jubilaciones han perdido, digamos. Y si uno piensa el total de la torta de lo que se produce en el país, los grandes empresarios han aumentado el porcentaje que se llevan y los trabajadores asalariados han reducido ese porcentaje, ¿no? Sí. Entonces, o el tema del empleo, cuando dice se ha generado empleo. Ahora, el empleo que se ha generado es un empleo informal,
bajo distintas formas de precariedad laboral, ¿no? Entonces, cada vez hay más necesidad de tener 2 o 3 trabajos, ¿no? Inclusive, o trabajar más horas en un empleo si es posible, horas extra, etcétera, dejar la vida trabajando para poder llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, porque no te alcanza para pagar el alquiler, que están carísimos, bueno, no te alcanza. Entonces, esa situación yo creo que es la que genera un gran malestar y bronca, de la cual el presidente no dio cuenta y además, bueno, no planteó ninguna medida concreta para resolver los problemas como el 100% de inflación. Esto es una primer parte, digo, ¿no? de su discurso, donde reafirma lo que se viene haciendo, ¿no? Tratar de armar un relato para ocultar que fracasó el gobierno de Alberto Fernández y que no cumplió las promesas de mejorar la situación de jubilados, de trabajadores, los sectores populares, sino que se hizo lo contrario a lo que se prometió. Que el presidente se esmeró en mostrar historias reales en los palcos del recinto el 1 de marzo. Bueno, hay quienes siguen pensando que es todo un relato lo que hace este gobierno nacional. Pasaba allí la palabra de Nicolás del Caño, representante del Frente de Izquierda, pero hay quienes defendieron y, bueno, calificaron de excelente o de muy sensato el discurso del presidente de la Nación, como es el caso del mendocino Eber Pérez Plaza. Mira, el discurso del presidente me pareció muy sensato, me pareció muy sincero. Sabemos que Argentina tiene sus problemas, pero también tiene sus virtudes. Ajá. Tenemos que rescatar todas las cosas que están bien y corregir las cosas que están mal. Ajá. Pero tenemos que entender cuál es la situación económica de Argentina, claro, y qué es lo que se está haciendo. Y rendir cuenta me parece muy importante, más allá que es su deber, y contar hacia dónde vamos. Creo que es un principal objetivo tratar de buscar la sensatez y el equilibrio que el presidente tiene para no buscar las peleas que no corresponden y empezar, o cuando vemos que nos estamos desequilibrando y que estamos empezando a levantar el tono de la discusión, eso no nos hace bien, porque más allá que las iniciativas sean positivas de un lado o de otro, cuando no hay consensos y cuando se perdió el respeto institucional, es muy difícil que salgan a pesar que sean soluciones para la gente. Pasaba entonces así la palabra del mendocino Eber Pérez Plaza, pero también desde Evolución Radical estuvieron expresando sus sentimientos, sus impresiones aquí en la pantalla de Diputados Televisión, y en ese caso estuvo hablando la diputada de Evolución, Brouwer de Koning, quien fue un bloque que decíamos, lo contamos en el día de ayer, sobre todo los representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidieron levantarse, retirarse del recinto, mientras Alberto Fernández apuntaba la cuestión de la coparticipación y esa batalla que hoy tiene la justicia también con el gobierno nacional. Bueno, ¿qué decía entonces la diputada por la provincia de Córdoba? Estuve en la Asamblea Legislativa escuchando atentamente al presidente, viendo también todo el contexto político, y sinceramente en mi caso tengo algunas reflexiones que me ha dejado. Primero hubo datos simbólicos en cuanto a lo político, en cuanto a las ausencias. Por ejemplo, se ausentó Máximo Kirchner, fue el único legislador que se ausentó, Axel Kicillof. Hubo 5 de los 15 gobernadores aliados al gobierno, una vicepresidenta muy fría. O sea, esto denota, ¿no?, una cuestión de tensión, de quiebre, que obviamente se manifiesta el problema político que está teniendo el presidente. Y por el otro lado, reflexiones en cuanto al mensaje propiamente dicho. A ver. Empieza anunciando muchos datos, la verdad que mucha información numérica, que todas hablaban de un crecimiento del país, y que esta realidad, que yo digo que es una realidad del personal, porque la verdad que la realidad es la de todos los días, cuando uno va al supermercado, cuando uno va a comprar ropa, cuando uno va a comprar los útiles escolares, y no se condice nada con lo que él transmitió. Y encima culpaba a los medios de comunicación en su mala intención de informar otra realidad que no es la que él expresaba ayer. O sea, yo creo que, no sé,
Alberto, qué realidad vive, sinceramente, pero la inflación del 100% se nota en las calles, se nota cuando uno va a comprar la yerba, el azúcar, la carne, cuando uno va a comprar los útiles escolares, una resma de papel, 5.000 pesos sale por lo menos aquí en Córdoba. La vestimenta aumentó más del 100%. Bien, entonces escuchábamos allí a la representante de Evolución Radical en la provincia de Córdoba, pero bueno, obviamente hay varias cuestiones que se estuvieron dialogando y opiniones que se estuvieron expresando en esta pantalla. Desde el oficialismo estuvo hablando el diputado Carlos Selva, así que lo escuchamos. Creo que hay que separarlo en dos partes. Una es que la apertura de sesiones es un informe de un balance de gestión que tiene la obligación el presidente de la Nación de hacerlo ante la Asamblea Legislativa. Creo que el presidente lo hizo cronológicamente muy bien, área por área. Pues se podrá compartir o no la profundidad que llevó por cada una de las áreas. A algunos les interesa mucho más lo que habló de educación, que a lo mejor lo que habló de seguridad o de los temas que tienen que ver con medio ambiente. Bueno, yo creo que fue un paneo muy minucioso, para mí muy claro, de lo que ha sido el balance de gestión, y después ya te digo que a las evaluaciones particulares. Y también, Meli, esto lo quiero decir haciéndome cargo de esto, era imposible que el presidente de la Nación encarara este discurso soslayando dos hechos terribles que están pasando. Uno que fue un hecho abstracto, pero que tiene consecuencias y que puede tener consecuencias a futuro si no se esclarece, que fue el atentado a la vicepresidenta de la Nación. Hoy por hoy vemos medios que están queriendo tapar y como si este hecho no hubiese pasado y si la gravedad institucional de ese hecho fuera menor. El presidente fue muy claro al nivel de lo que fue el atentado a la vicepresidenta de la Nación. Lo remarcó con contundencia, pidió celeridad en las causas y pidió que se investigue, y también marcó su preocupación por cómo va el análisis de la causa. Y después lo otro, que no es menor y que a nuestro juicio pone en riesgo la democracia, es el comportamiento de la justicia, a través particularmente de la Corte Suprema de Justicia, donde el suprapoder que se han establecido les permite a los jueces restablecer leyes que están derogadas, lo cual está vedado por la Constitución. Una ley se restituye o se modifica a través del Congreso. Escuchábamos entonces la palabra del diputado Selva. Recordamos que estamos en DTV Noticias, una mañana de marzo muy calurosa como han sido todos estos días. Ya miraba 27 grados y son las 9 y poquito de la mañana. Así arrancamos y nos levantamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mientras seguimos repasando la información y los testimonios, también es importante destacar que la semana que viene vamos a estar contándote también que van a reunirse nuevamente las comisiones y un tema fundamental va a tocar este Parlamento y está vinculado a la situación de inseguridad que se vive en la provincia de Santa Fe, específicamente en Rosario, con el crimen organizado que, bueno, allí está, acechando a todos los santafesinos y específicamente, como decíamos, a los rosarinos. Pero seguimos con los testimonios de las repercusiones, en este caso la palabra de otro oficialista, Eduardo Valdés. A mí me pareció que el presidente decidió rendir cuentas de sus 3 años de gestión, mostrarlo, como estaba diciendo ustedes recién, me pareció una cosa, al menos a mí me resultó muy buena, que le pusiera carne y hueso a los logros que él sentía que su gobierno había tenido. Por ejemplo, entrega la casa 90.000, pero puso a uno del que había sido beneficiario de la vivienda. ¿Cuál era la historia detrás de esa casa? La historia de cada persona que se le amplía derechos, ¿no? Me sorprendió la última, Belén se llamaba, ¿no? La chica que sobrevivió a la historia de violencia de género y que también tenía la posibilidad de un trabajo. Creo que estaban cansados del discurso del presidente y hubo todo un murmullo, y sin embargo, al narrar el presidente la historia de Belén, se fue generando un silencio de respeto, ¿no? Y que yo creo que esas son las cosas que cuando uno las ve y que le cambia la historia, porque una persona que accede a la vivienda o que accede a su trabajo, o lo difícil que es,
O una pensión. Exactamente. Y también estoy pensando que de alguna manera, para trazar un paralelismo, ustedes, los diputados, también empezaron a tomar más contacto con las historias reales en las comisiones, ¿no? Cuando por ahí se debate sobre situaciones, no sé, de alcohol cero, recibir a los familiares de las víctimas, o cuando aquí se generó el Observatorio de Víctimas para que se modifiquen cuerpos normativos, a donde antes... Yo integro una comisión que uno tiene permanentemente contacto con la realidad, que es la Comisión de Discapacidad, de personas con discapacidad. Y que también fueron a la comisión muchas veces con consignas, con todo lo que ejemplo, fue hemos podido el CUD, ¿no? Sancionar, claro, bueno, el CUD, ¿no? Que pareciera una cosa tan lejana, porque viste que ahora te miden si está lejana de la población o cercana, es nada más y nada menos que a una persona que accedió al certificado único de discapacidad, no se le interrumpa porque tiene fecha de vencimiento durante X tiempo por la burocracia estatal el acceso a sus derechos, porque el certificado único de discapacidad en todo caso es eso, es la posibilidad de tener salud, de tener prevención en el momento que lo necesita. Y yo me acuerdo, una de las personas que vino dijo, miren, a mí me faltan las 2 piernas. ¿Por qué me tienen que interrumpir el certificado que tiene una fecha Es ridículo tener que hacer una... Exactamente. Escuchábamos entonces allí a el diputado Eduardo Valdés en el programa que lleva adelante la diosa de Melina Fleiderman. Y vamos a repasar distintos proyectos que son vinculados a los desafíos económicos que propuso el presidente Alberto Fernández en el discurso. Habló de lo que es el plan de bioagroindustrial, esta propuesta que se hace para el sector de el agro, digamos, de nuestro país, y que básicamente, decíamos, lo vuelve a poner en el tapete nuevamente porque ha sido una intención política de la administración de Alberto Fernández poder sancionar esta ley, pero que en la Cámara de Diputados nunca tuvo, digamos, la respuesta ni siquiera de un dictamen favorable como para poder bajarlo al recinto. Será cuestión de ver si nuevamente se puede volver a colar en la agenda parlamentaria, teniendo en cuenta que es un año electoral y que hay posturas diversas al respecto. Aunque algunos decían que habían llegado a un consenso, otros dicen que hay posturas muy difíciles de torcer y que, esto sigue siendo un proyecto con mucha duda. Modificación de la ley de lavados de activos, otra iniciativa que estuvo teniendo un debate con reuniones informativas. Vino el titular de la UIF, que es la unidad financiera que pertenece, digamos, a nuestro país, y básicamente se estuvo hablando. Hay una intención de que venga un organismo internacional que lleva adelante investigaciones, auditorías respecto a lo que son, lo que es el dinero que proviene de distintos lugares no legalizados, y básicamente hay que modificar una ley que está vigente. En eso están trabajando en la Comisión de Finanzas específicamente. Y en cuanto también a los desafíos de la agenda económica en la Cámara de Diputados, esto es lo que tiene que ver con blanquear de alguna forma esos dólares que muchos argentinos tienen afuera, específicamente en bancos norteamericanos, a partir de un convenio que firmó el ministro de Economía Sergio Massa junto con el embajador de Estados Unidos para brindar desde los bancos norteamericanos información a Argentina y así de una manera recíproca también con Estados Unidos. La idea es que esos dólares no sigan fugados, no sigan en el exterior, digamos específicamente en Estados Unidos, pero esta iniciativa hasta ahora tampoco se ha plasmado en un proyecto de ley que haya ingresado al Parlamento. Los otros dos al menos estuvieron en debate, pero particularmente todavía no fue enviado por el Ejecutivo Nacional, así que será una cuestión de ver qué pasa con la cartera económica, que a las veces que hemos consultado nos ha dicho, la próxima semana ingresa. Por ahora el ingreso formal no se ha visto. Seguimos repasando. Monotributo Tech, que cuenta con dictamen
Esta iniciativa está un poco vinculada, si se quiere, a la anterior, porque muchos de los dólares que se recaudan, muchas veces por trabajar, tener laburos en el exterior, se decide no, de alguna forma, ponerlos en bancos argentinos por la cantidad de impuestos y de cuestiones que al trabajador ese le quitan por tener, digamos, este beneficio. Entonces, de alguna forma, hay una propuesta, hay ya un monotributo TECH vigente, pero hay una ley que pretende modificar para generar porcentajes mayores en los beneficios de quienes, puedan facturar con las empresas extranjeras para poder cobrar sus salarios. ¿Qué más? Nuevas energías, acá se habla del hidrógeno verde. Es una iniciativa que tampoco sabemos mucho porque no ingresó nunca formalmente. Fue también súper anunciada el año pasado en una conferencia en Comodoro Rivadavia con varios representantes del sector de las energías, sobre todo renovables. La trabaja la Secretaría de Energía a cargo de Flavia Rollón, pero por ahora tampoco se sabe nada de la letra chica. Y la modificación de la ley de presupuesto, esto ya está vinculado a la situación del pago de la coparticipación. Por último, Compra Argentino no fue incluido este año en el temario de sesiones extraordinarias que pidió el presidente Alberto Fernández. Sí, el anterior, hay una ley vigente, fue ya modificada en la época de Mauricio Macri y ahora este gobierno, desde que ingresó en 2019, buscó modificar también la ley de Compra Argentino, pero también, si bien hubo varios debates, quedó allí en la puerta del recinto aguardando en algún momento un dictamen y un tratamiento. Y la ley de electromovilidad vinculada también a lo que se viene con respecto a los autos eléctricos. Esto también fue anunciado en su momento por quien era el titular de la cartera productiva, Matías Culfas. Estos que hemos visto, son los desafíos económicos que tiene la Cámara de Diputados y vamos a estar profundizándolos porque tenemos un especialista en temas económicos en un ratito nada más. Vamos a saludar a Gonzalo, que está en el móvil. Muy buen día, Vero, para vos y para toda la audiencia de DTV Noticias. Cuando hablabas de especialista, habrá pensado Vero que yo tal vez soy un especialista en economía y dije, claro, por las dudas voy a estar atento y voy a leer un poquito más sobre economía, por las dudas, ¿no? Ya estabas diciendo con qué va a salirme. Claro. Esta mujer. Yo digo, claro, estoy preparado ya para hablar de economía, claro, exactamente, me sorprendí, pero bueno, ¿cómo vamos por a suerte bajar rápidamente la aclaración. Gonza? ¿Cómo va a bajar la inflación? Y bueno, lo tengo todo preparado y guardado bajo secreto. Me parece muy bien. Les prometemos que Gonza tiene todas las soluciones, pero lo que tiene Gonza es mucha información de lo que está y lo que sucede en el Parlamento. Gonza. Exacto, Vero, exacto, porque vos, muy bien ayer lo explicabas con placas, con lujo y detalle sobre los proyectos que el propio Alberto Fernández, el presidente de la Nación, básicamente de alguna manera bajó hacia el Congreso como un mensaje del deseo de que se aprueben, ¿no? A ver, dos proyectos que, por ejemplo, aquí en la Cámara de Diputados hemos visto de largo transcurso y en distintas reuniones de comisión, la ley de envases y también la ley de humedales, que ambas lo que buscan son los presupuestos mínimos, para los envases, lógicamente, para que sea todo mucho más sustentable, para que las empresas cumplan con todos los requerimientos, con las propuestas del propio ministro de Ambiente que ha venido aquí a la Cámara de Diputados. Después con la ley de humedales que sabemos, la Argentina está conformada en un 21%, ¿no? Por justamente los humedales en todo el territorio nacional, y lo que se busca lógicamente también es que no se deje de producir, pero que también se cuiden estos lugares tan importantes para los recursos naturales de nuestro país. Además también otras medidas que respectan a lo que tiene que ver con la educación, que vos también muy bien lo explicabas, sí. Uno referido a las residencias para aquellos estudiantes que después tienen el posgrado, que lógicamente para el gobierno nacional es muy importante que una vez que una persona, cualquier estudiante, termina una carrera, rápidamente pueda tener esa práctica, sea en un hospital en caso de que estudie en medicina u otras carreras en distintos lugares del país. También hay un proyecto destinado, el cual mencionó, yo no sé, Vero, cuántas veces has dejado, por ejemplo, si tenés mascotas en tu casa, sí. La explicación del cuidado de los animales.
Bueno, claro, por ejemplo, si tenés un perro que puede haber multas si lo dejan más de 24 horas sin monitoreo, los gatos, por ejemplo, y los pájaros que pueden estar hasta 3 días. Bueno, algunas de estas cuestiones que tienen que ver con el cuidado de los animales, lógicamente con algunas quejas de algunos movimientos, pero que al mismo tiempo los impulsó el propio Alberto Fernández. Entre otras, ¿no? También habló del proyecto agroindustrial. Proyecto vinculado, dijo específicamente en su discurso, zoológicos y acuarios. Habrá que ver la particularidad del caso, pero la ley de protección animal es una ley que está vigente, es muy vieja y hace años se pide modificaciones al respecto por estas cuestiones que vos decís, Gonza. Exacto, y hay multas inclusive para dueños, hablando de lo que es el cuidado de los animales en tu propia casa, ¿no? Exactamente, claro, doméstico, de hasta 10.000 euros. Está cotizado en euros, en este caso las multas, pero bueno, es un proyecto de los que menciono, ya tiene la media sanción en diputados, faltaría nada más la sanción completa en el Senado, y bueno, después lógicamente también el proyecto agrobioindustrial es otro de los proyectos, al igual que la creación de las universidades, un tema que aquí en la Cámara de Diputados realmente se viene hablando y mucho, y que los diputados con sus posturas distintas explican que no es una cuestión simplemente de que se haga una universidad o aquí en Buenos Aires o en alguna provincia determinada, sino achicar la brecha de un estudiante que tiene que trasladarse, que tiene que pagar una casa, que tiene que pagar el alquiler de un departamento y demás. Así que es otro de los proyectos que impulsó el presidente Alberto Fernández, pero la realidad indica que al menos en esta semana el rumbo de la Cámara de Diputados, al menos en cuanto a las reuniones de comisión, irá por otro lado. Tenemos entre semana el martes juicio político. No te me adelantes, estás muy apurado, es viernes, no sé qué querés terminar. Solamente te iba a dar un anticipo. Me parece muy bien. Vos me tenés más información y sobre todo información vinculada a eso, qué es lo que va a pasar, pero te dejamos respirar un poquito, nosotros tenemos que tomarnos un breve recreo y seguimos con toda esa información que tenés. No develes ahora las cosas, las dejamos para después, ¿te parece? Dale, Vero, dale, vamos con la agenda antes del cierre del programa. Perfecto, Gonza, mil gracias. Ahí pasaba Gonza Solabarrieta desde, lo que tiene que ver con uno de los pisos del anexo de la Cámara de Diputados. Y ya contándonos los proyectos, lo decíamos también en estos días, que propuso Alberto Fernández mandar al Congreso y los otros que están aquí y que pidió que se trataran. Vamos a ir a una breve pausa. Cuando volvemos, más de la información que tiene Gonzalito sobre la agenda que se viene la semana que viene, y vamos a estar analizando con nuestro compañero Pablo Varela sobre los desafíos económicos que tiene la Cámara de Diputados. Ya venimos. Ellos son tu voz en la primera mañana. TTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, acordate siempre de apagar calefones, termotanques y artefactos a gas o dejarlos en piloto cuando no los uses. Cuidemos nuestros recursos, cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos con este programa, este segmento de la pantalla de DTV que se llama DTV Noticias y que yo he rebautizado DTV News. Así que vamos a estar con la información que te había prometido antes de esta breve pausa que tuvimos y está vinculada a lo económico, uno de los temas que más importan a los argentinos, sobre todo a los ciudadanos de a pie, como se suele decir. Y para eso, para empezar a analizar las iniciativas que quedan pendientes, lo tenemos a él, a nuestro especialista en temas económicos, específicamente Pablo Varela. Buen día, Pablito, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Vero? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Qué bien se te ve ahí en DTV News. Bueno, muchas gracias. Muy bien que estás acompañándome. Me gusta que te hayas sumado y te esperamos, obviamente, para el resto de la semana. Ya te estoy comprometiendo al aire, ¿viste? No pierdo el tiempo. Dale. Bueno, Pablito, hablábamos de los proyectos, repasamos anteriormente en placas las iniciativas. Hay algunos en particular que, bueno, no sé si particularmente este año, porque sea electoral, va a favorecer su tratamiento o todo lo contrario, como por ejemplo el proyecto de agrobioindustria. Mira, que sea electoral en realidad me parece que lo que hace es entorpecer más que favorecer. Esto como una definición más general. Después habrá que ver cada uno o cada detalle o cada proyecto en particular. El proyecto de agroindustria cayó o perdió su estado parlamentario y ahí un poco lo que se está conversando es que algunos diputados van a presentar nuevamente el proyecto. Ya había un borrador de dictamen. Lo está trabajando básicamente quienes son las cabeceras de las comisiones. Hay 3 comisiones involucradas: Agricultura con Burjaile, Casareto con Industria y Heller con Presupuesto. Sí. Bueno, obviamente, exacto, sí, obviamente está también ahí Germán Martínez, que es el titular del bloque oficialista, y está Ponce, que es el vicepresidente de Agricultura del Frente de Todos. Está bien lo que estoy diciendo. Bueno, ahí están trabajando en un borrador de proyecto para presentar.
la oposición logró tallar un poquito ahí en la iniciativa original que fue presentada. Así que me parece que también tiene por lo menos un visto bueno general del PRO. Lo tiene que terminar de cerrar ahí el Frente Juntos por el Cambio internamente, me refiero. Pero me parece que está por lo menos avanzada la cuestión de presentarlo nuevamente. Es uno de los proyectos que además Alberto Fernández mencionó el 1 de marzo, el miércoles pasado. Sí. Y bueno, después el clima electoral, yo creo que de vuelta enrarece más, eso, sí. Pone más trabas, pone más palos que otra cosa. Porque además pensemos que el PRO o la UCR pueden ser representativos de las asociaciones o agrupaciones de productores. Está todo politizado todo ese sector también. Totalmente. Por eso lo decía. Totalmente. Y Pablo, en cuanto a las cuestiones de finanzas, como por ejemplo lavado de activos y esta iniciativa que el propio ministro de Economía dijo, bueno, se envían los próximos días, el año pasado, y los próximos días, bueno, uno no sabe cuándo serán para ser concretos. Es muy amplio, próximos días. En los próximos días es muy amplio, ¿viste? Uno es, bueno, ahorita, es como el ahorita mexicano, que no sabes cuándo es el ahora, el tiempo, pero hablaba de el blanqueamiento de los dólares que están en los bancos norteamericanos. Sí, por un lado está lo del Gafi, que es, tratar de que la Argentina se adecúe a ciertas normas internacionales respecto del lavado de activos, es modificar la ley que está vigente, es una ley que en realidad lo que trata de darle, o la modificación intentaría darle mayor potestad y autarquía a la UIF, que es la unidad de investigación financiera, lo que mueve todo lo que tiene que ver con activos financieros, lo que investiga todo ese sector. El Gafi va a tener una revisión en septiembre de este año. Me parece que no debería haber grandes problemas. De hecho, estaba muy avanzado. Después se terminó empiojando la agenda legislativa sobre fines del año pasado, pero incluso la oposición ya le había dado el visto bueno como para que se pudiese avanzar. Evidentemente el clima político no lo permitió. Y lo otro que mencionás es blanqueo. El blanqueo es este convenio que firmó Massa con el equivalente a la AFIP norteamericana, para entrecruzar datos, para que la Argentina le ingresen más dólares, para que la base tributaria se amplíe, obviamente. Sabemos que la Argentina tiene un montón de activos fuera del circuito, es decir, no declarados. Se habla acerca de 400.000 millones, un montón de plata. Con la mitad de eso solucionamos todo, Vero. Pero bueno, el proyecto efectivamente no llegó, eso llama mucho la atención. Pero bueno, es un nuevo blanqueo de los muchos que se han lanzado en el último tiempo. La oposición criticaba así eso, porque ya estaba el blanqueo de la construcción, siempre hay una moratoria en el medio, esta idea de al final terminás premiando al que no cumplió y a la persona que sí cumplió, ¿qué onda? Cumplió y pagó de más. Por ahí. Sí. No de más, es contradictorio. Por ahí, pero es un discurso contradictorio, pero bueno, hay que tratar de convencer. En este caso particular, imagino que en el resto de los blanqueos también. Hay personas evasoras por ser evasoras, innatas, digamos, pero hay otras que tienen desconfianza en un país que históricamente va y viene, donde se han hecho promesas similares, cambian los gobiernos, después se cambian las reglas. Bueno, también hay una parte de eso, ¿no? De poder volver a confiar en este país y en poder poner tus cuentas de una manera legal. Es terrible esto, ¿no? Porque no debería haber nada ilegal, pero también ha pasado cuántas estafas por el Estado, provenientes del Estado que se han vivido durante todos estos años. Sí, totalmente, es verdad lo que decís. Es decir, está la persona, la empresa, que de por sí ya tiene, digamos, la tendencia a volcar parte de lo que gana al circuito negro. Ok, con eso es muy difícil, o contra eso es muy difícil, y contra eso en todo caso tenés todas las herramientas para vos legalmente combatirlo. Pero después hay algo que es mucho más estructural. Acá cuando hablamos de dólares fuera del circuito, sí, ok, si querés ir a pescar los peces gordos está buenísimo, pero después hay mucha gente que tal vez le sobra un peso y sea por dólar. Preguntale, Pablito, a los del 2001, ¿no? Totalmente. Después de ¿Vos eso... sabés que el otro día salgo de DTV, me voy caminando para el subte? Y te pararon en la calle.
Te pidieron autógrafo. No, para nada. No, me pongo a hablar con un kiosquero de diarios y me pregunta de qué trabajo, le cuento que escribo en un diario económico, qué sé yo, me empieza a hablar. Entonces me empieza a preguntar como si yo fuese casi un asesor financiero. Le digo, mirá, acá el dólar no es para ganar, es para no perder, o perder poquito si todo se va al diablo. Claro. Lo que quiero decir es que el tipo me contaba esto que estás mencionando, que decís, 2001, año 89, para los que son más grandes, se quedan con tus depósitos. De pronto ahí se va todo al diablo y el banco cerró las puertas. ¿Sabes qué? No podés retirar lo tuyo, te lo voy a ir dando en cuentagotas. Y obviamente esa memoria queda, esa desconfianza queda. Y en la medida que no esté esa confianza, todos nos damos media vuelta y remarcamos. Todos nos damos media vuelta y peso que nos sobra compramos $1. O lo que sea, la ventana que el sistema te permita, vos te vas a colar ahí. Más allá de los que tengan mala intención siempre, que estoy de acuerdo. Sí, es como todo, ¿viste? No hay que generalizar, pero en toda esta situación están los que estamos nombrando y los otros. Pero bueno, Pablito, gracias por haber estado acompañándonos esta mañana. Te deseo un muy buen fin de semana y te espero la semana que viene, así que... Dale, ojo con salir, dormirte a la madrugada, a las 8, no, atento porque entre las 9 y las 10 te estamos llamando. Chau, Pablito, gracias. Buen fin de semana. Beso grande. Bien, bueno, y ya aprovechando la temática de que hoy es viernes, no me compete en este programa, pero bueno, recomiendo La Odisea de los Giles. Es una muy buena película argentina que habla sobre toda esa situación, como para entender. En este caso yo era más chica, pero bueno, lo que se vivió en esa época y bueno, muchas familias argentinas les pasó algo similar, así que la recomiendo. Vamos a meternos en la sección Mis Proyectos. En este caso vamos a estar escuchando las iniciativas con las que estuvo trabajando particularmente la diputada del oficialismo, Mónica Macha, de representante de la provincia de Buenos Aires, específicamente del distrito de Morón, y habló sobre un proyecto de ley vinculado a la violencia obstetricia. La verdad es que vamos escuchando y viendo permanentemente que la violencia obstétrica sigue siendo un problema muy presente sobre todo al momento del parto, en muchas mujeres y personas con capacidad de gestar, donde hay una naturalización de prácticas que en realidad, por ejemplo, la episiotomía, que es una práctica que debiera hacerse cuando es necesario y sin embargo se hace a casi todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que van a un parto por vía baja, y eso genera después otro tipo de situaciones porque no deja de ser una mutilación, y ni que hablar de situaciones más graves donde inclusive se ha dado en ese contexto la muerte de esos bebés recién nacidos. Entonces, nos parece importante poder contar con una formación para todos los equipos de salud que esté contemplada en esta ley nacional, para que todos los equipos de salud que que circulan en relación a estas prácticas puedan ser como muy conscientes a la hora de atravesar esta situación de parto, preparto, posparto y el tratamiento para las mujeres y personas con capacidad de gestar. Y una cosa que no está tal vez en el proyecto, pero que sí estamos laburando también fuertemente, es hacer un cambio en el concepto. O sea, más que de violencia obstétrica, poder plantearlo como violencia gineco-obstétrica, porque también incluiría otras prácticas que hacen a la atención de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Que no sea solamente obstétrica, que también hay un montón de mujeres, y lo vemos a diario, ¿no? Cuando hay denuncias de abuso, situaciones en una consulta ginecológica, digamos. Como que podamos también ampliar el concepto para que podamos ampliar la práctica y dar cuenta de que ese es un problema de violencia por motivos de género que está bien presente en nuestra sociedad y en las prácticas sanitarias. A la presidenta de la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados, que también estuvo hablando sobre otra iniciativa que le interesa particularmente y que está vinculada a la creación de un régimen de formación docente. Es un proyecto que venimos trabajando con compañeras que vienen especializándose en las prácticas educativas, con mucho recorrido sobre todo en la formación docente,
Y la verdad es que lo que vemos es que a nivel nacional hay como muchísimos institutos de formación docente, que no hay una... ¿Qué es lo que falta? Un sistema que integre esos institutos, porque al integrar esos institutos también estamos integrando una línea, una forma de pensar la formación docente, que no quede como librada a lo que cada espacio considera, porque en definitiva, cuando estamos hablando de la formación docente, estamos hablando de la formación que reciben las personas que luego van a ser quienes estén a cargo de distintas instancias educativas. Entonces, en ese sentido, es importante también poder construir ese sistema nacional de formación docente que permita jerarquizar esa formación, que permita poder plantearnos una línea política y pedagógica, que es lo que en definitiva significa después la tarea docente. Las complicaciones en principio es lo que decía recién, una fragmentación muy grande en esa formación, entonces como que como proyecto de país nosotros necesitamos poder articular y centralizar esa formación, porque en definitiva es también definir qué es lo que como sociedad y como pueblo necesitamos que todos los pibes y pibas que van a la escuela aprendan. O sea, que no tenga el nivel de fragmentación que tiene hoy. Y me parece esto interesante de poder plantearlo como un eje pedagógico, pero también político. Político en el sentido de, digo, nosotros tenemos muy naturalizado que aprendemos cosas en la escuela que en definitiva, por ejemplo, tienen una perspectiva colonialista. Y bueno, sí, necesitamos refundar y redefinir todo eso, porque estamos pensando en que esa formación que recibimos a lo largo de toda la educación, sea de financiamiento público o privado, pero la educación en términos colectivas son las que también definen de algún modo la ideología, la idiosincrasia de un pueblo, y la cuestión es que tenemos que poder discutirlo y anticiparlo y decir, bueno, este proyecto de país, ¿qué queremos? ¿Seguir construyendo una enseñanza que vaya en colonialista, o queremos poder plantear en términos también desde los principios del transitar por una institución educativa, la soberanía, la necesidad de la independencia económica, qué mirada tenemos sobre nuestros bienes naturales, qué mirada tenemos sobre la construcción de la nación argentina? Bueno, un montón de cuestiones que hacen a necesitar entonces, desde nuestra perspectiva, la necesidad de ese sistema nacional. Y ni que hablar de muchos lugares como Cava, por ejemplo, donde a veces la formación docente queda en manos de organizaciones o sectores privados que tienen además otra lógica mercantilista. O sea, a los problemas que tenemos se agrava cuando esa lógica pues es una lógica mercantilista neoliberal, por ejemplo. Esto obviamente es una posición política, ¿no? Claramente de eso se trata, y eso es lo que queremos cambiar. Ella es entonces la diputada del Frente de Todos, Mónica Macha, que nos está contando las iniciativas en las que está trabajando y las que obviamente pretende que en algún momento lleguen al recinto para poder ser convertidas en ley. Hay otra propuesta que está haciendo la diputada del oficialismo que está vinculada a la creación de orquestas y coros de lo que tiene que ver con niños y jóvenes. Así que vamos a escuchar qué nos dice al respecto. El programa de orquestas es un programa que en nuestro país existe hace bastante tiempo. Es un programa que empieza a gestionarse en nuestro país a partir del momento en que Alicia Kirchner estuvo como ministra de Desarrollo Social. Y se llevó adelante en distintos municipios de todo el país, ¿no? Entonces hay experiencias muy interesantes que ya llevan muchos años de trayectoria. Y lo que nos interesa con eso es también, de algún modo, visibilizar esa política, al poder crearla por ley, darle estabilidad a un programa de estas características y que llegue a los municipios donde todavía no está. Es una gestión de política pública cultural muy interesante porque la orquesta, ¿qué hace? Primero, que lleguen instrumentos y docentes para enseñar esos instrumentos a poblaciones que tal vez de otro modo no llegarían. Que el poder estar en una orquesta genera otros vínculos, genera otras instancias también para los pibes y pibas de muchísimos barrios de nuestra Argentina, donde empiezan a ser parte de una orquesta, a elegir un instrumento para tocar. Eso, digo, en la formación subjetiva de estas niñeces es un antes y un después. Entonces nos interesa que el programa tenga, porque valoramos mucho lo que ese programa hace, que tenga, que pueda constituirse en ley y que entonces pueda garantizar en los lugares donde ya sucede
e ir hacia los municipios donde todavía no está. Bueno, le agradecemos entonces a la diputada Mónica Macha por contarnos y participar de esta sección Mis Proyectos, que como siempre tenemos en este segmento que es, bueno, de TV Noticias. Y vamos a volver a dialogar con nuestro compañero Gonza porque nos quedó pendiente mucha información que tiene, así que Gonza, seguimos en contacto con vos. Bien, Vero, ahora sí, para repasar todo lo que vendrá esta semana aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Exactamente, y no en fútbol de primera, ¿viste? Sino aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Claro, es una frase muy recordada. Yo Vero, sabía totalmente. que vos me ibas a entender. Ahí te tiré un centro para tu métier, el deporte. Exactamente, pero bueno, respecto al fútbol por ahora preferiría no hablar. Vamos a hablar de la Cámara de Diputados, en este caso para hablar sobre la agenda, sobre lo que viene, porque nosotros ya teníamos la confirmación de que a partir de las 10:30 en el comienzo de la semana, el lunes, íbamos a tener ya el grupo parlamentario de amistad con la República de Alemania, 10:30, esto será en el Salón Delia Parodi. Al día siguiente, el martes, una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, en este caso la segunda con testimonios, y en este caso ya se ha oficializado la citación para el fiscal Carlos Stornelli, para esta misma, que recordemos que se va a desarrollar el martes a las 13, a la 1 de la tarde. No es menor la citación de Carlos Stornelli, así que imagino que pondremos todos seguramente la atención en esa comisión, e imagino que también habrá un gran caudal de dirigentes políticos, no solamente diputados y diputadas que conforman la misma. Además, se ha agregado para el día miércoles una comisión a partir de las 11 de la mañana en la sala 1, en la misma que se va a desarrollar la reunión de juicio político, sobre justicia y legislación penal para el fortalecimiento de la justicia federal en la provincia de Santa Fe, un tema no menor que sabemos tendrá un especial foco seguramente en todas las políticas públicas que se puedan desarrollar para que se fortalezca justamente, como dice, la justicia penal en dicha provincia. Y el jueves, para el cierre, también, Vero, atentos, porque se va a desarrollar una reunión de la Comisión de Seguridad Interior que preside Ramiro Gutiérrez, el diputado del Frente de Todos, a partir de las 13 en la sala 1 también del anexo A, en donde fue invitado nada más y nada menos que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Esta es la actividad. Después, lógicamente, veremos si en definitiva viene aquí a la Cámara Baja, en este caso al Salón 1 de la Comisión. Calculamos y esperamos que sí, ¿no? Aníbal Fernández no creo que sea una persona que no acepte este tipo de invitación. Claro, Vero, muchas cuestiones y bueno, fue en relación a este tema, para que analicemos juntos, ¿no? Aníbal Fernández estuvo el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias. Tuve la posibilidad de consultarlo si iba a venir definitivamente a la Cámara de Diputados. Me dijo que sí, que estaba dispuesto a hacerlo. Así que no hay ningún tipo en principio, de impedimento, y al menos tiene la voluntad de venir la semana que viene. Y por otro lado... exactamente. Bueno, ¿no? La importancia de lo mediático que se hizo ayer, Rosario, nuevamente, con la amenaza al supermercado de la compañera de Messi, ¿no? De Antonella Rusconi, de la familia de ella, ¿no? Bueno, este llamado de atención que viene haciendo el intendente de Rosario, Pablo Hapskin, a las distintas fuerzas provinciales y nacionales hace ya varios meses. Una problemática que, más allá de tocar a la familia Messi en este caso, bueno, atañe a varios ciudadanos todos los días ahí que, bueno, tienen miedo y, a ver, hay disputas entre bandas que dejan entre medio a civiles, a personas de bien que, bueno, están atrapadas dentro de esa situación, y que es un problema que no se ha modificado a lo largo de este año, ni este gobierno ni los anteriores, porque no es un problema nuevo.
Sí, y también recuerdo que hubo algunas palabras del presidente respecto a este tema, no puntualmente de lo que sucedió con la familia Antonella Roccuzzo, que es la compañera básicamente de Lionel Messi, sino de la seguridad, propiamente dicho en Rosario, más allá de lo que es todo el entorno de la provincia de Santa Fe, pero en el discurso del presidente Alberto Fernández en un momento tuvo un intercambio también con algún diputado de la provincia de Santa Fe. Así que esperemos entonces cómo se da el transcurso de toda esta actividad en esta semana legislativa que vendrá y que cada vez tiene más carga horaria y sobre todo en este caso con el eje de la justicia y la seguridad. Vero. Gracias, Gonza, que tengas un buen fin de semana y nosotros de acá también ya nos vamos despidiendo porque hemos llegado al tramo final de este DTV Noticias. Aníbal Fernández que dijo, los narcos ganaron, ¿no? Después de esta declaración habrá que ver qué es lo que le dice a los representantes aquí en esta comisión la semana que viene. Quédense con la programación que continúa en la pantalla de Diputados TV. Que tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos el día lunes a partir de las 9 de la mañana. Chau, chau.